Con todo lo que ya hemos aprendido, ya solo nos queda saber representar funciones a partir de su fórmula. Veremos los pasos que tenemos que tener en cuenta a partir de dos ejemplos. El primer punto a tener en cuenta sería señalar el dominio y el recorrido. En el caso de esta función, como es polinómica, el dominio son todos los números reales. Y el recorrido lo podemos dejar para hacerlo cuando tengamos más información de la función. También es conveniente señalar la continuidad. En este caso, de nuevo, como la función es polinómica, es continua en todo R. Ahora deberemos estudiar los puntos de corte con los ejes X e Y. Empezamos por los puntos de corte con el eje X. Recordad que para esto teníamos que resolver la ecuación f de x igual a 0. En este caso, como f de x es esta ecuación, pues deberemos resolver 2x al cubo menos 3x más 1 igual a 0. Como se trata de un polinomio de grado 3, para resolver esta ecuación tendremos que recurrir a la regla de Ruffini. Haciendo Ruffini, como los únicos candidatos a estar aquí serían el 1 y el menos 1, que son los divisores del término independiente, he empezado a probar con 1 y ha salido. Así que ya sabemos que 1 es una raíz de este polinomio y por tanto una solución de esta ecuación. Vamos a ver si encontramos más raíces. Como este cociente que queda aquí es lo equivalente a un polinomio de segundo grado, ya podemos probar con la ecuación de segundo grado. La solución de la ecuación de segundo grado es esta, que podemos simplificarla dividiendo entre 2, numerador y denominador, y quedaría estos dos valores de x. Por tanto, acabamos de descubrir 3 soluciones para x. 2 que provienen de la ecuación de segundo grado y una tercera que proviene de la regla de Ruffini, que sería x igual a 1. Entonces, los 3 puntos de corte con el eje x serían el 1, 0, que viene de aquí, el menos 1 menos raíz de 3 partido 2, 0, y el menos 1 más raíz de 3 partido 2, 0. Recordad que los puntos de corte con el eje x siempre tienen como segunda coordenada el 0, porque son puntos que se encuentran en el eje x, es decir, en la línea horizontal, no tienen altura y por eso la segunda coordenada es 0. No os preocupéis si estáis pensando que quizá no os daríais cuenta ahí para pasar de aquí a aquí. No pasa nada, se pondrían los puntos de esta manera en lugar de esta y da igual porque es el mismo valor. Ya que tenemos 3 puntos de corte con el eje x, podemos señalarlo en la gráfica. El 1, 0 sería este de aquí, el menos 1 menos raíz de 3 partido por 2, 0, es aproximadamente menos 1,37, 0, así que más o menos quedaría aquí. Y el menos 1 más raíz de 3 partido 2, 0, es aproximadamente 0,37, 0, que quedaría más o menos por aquí. Así que ya tenemos los 3 puntos de corte con el eje Y representados. Para no confundirnos con la notación de puntos e intervalos, podemos ponerle a cada punto un nombre. Recordad que los puntos se nombran con letras mayúsculas. Calculemos ahora los puntos de corte con el eje Y. Realmente, como mucho, habría un punto de corte con el eje Y. Y esto se hace tomando x igual a 0. Es decir, calculamos f de 0, que en este caso es 2 por 0 al cubo, menos 3 por 0, más 1, y eso es igual a 1. De aquí sale el punto de corte con el eje Y, 0, 1, que lo podemos llamar D. Y sería este de aquí. Ahora vamos a estudiar la monotonía. He borrado los puntos 2 y 3 para que podamos tener más espacio en la página. Pero ya sabéis que retrocediendo en el vídeo podéis volver a verlo cuantas veces queráis. He dejado el dominio y el recorrido porque siempre es bueno tener esta referencia para saber cómo va a ir la gráfica de nuestra función. Para estudiar la monotonía, recordad que tenemos que trabajar con la primera derivada y calcular dónde esta primera derivada es igual a 0. En este caso, la primera derivada es 0 cuando la x vale o raíz de un medio o menos raíz de un medio. Entonces, como no hay ningún punto que no esté en el dominio, nuestra recta real quedaría dividida en 3 intervalos. El primero serían los números más pequeños que menos raíz de un medio. Después tendríamos los números que están entre menos raíz de un medio.
Y por último, los números más grandes que raíz de 1/2. Así que vamos a hacer la tablita en la que vamos a tener en cuenta los signos de f' para ver si la función es creciente o decreciente. Como menos raíz de 1/2 es aproximadamente menos 0,7, un punto de este intervalo sería, por ejemplo, menos 1. Así que si evaluamos f' en menos 1, obtenemos 6 por menos 1 al cuadrado menos 3. Eso es 6 menos 3, que es positivo. Como es positivo, la función es creciente en este intervalo. Un punto del intervalo menos raíz de 1/2 sería, por ejemplo, el 0. Evaluamos f' en 0 y obtendríamos 6 por 0 al cuadrado menos 3, que es igual a menos 3, que es negativo. Por tanto, la función es decreciente en este intervalo. Y como raíz de 1/2 es aproximadamente 0,7, pues del intervalo raíz de 1/2 más infinito, podríamos coger el 1, que evaluando en f' sería igual a 3, que es positivo, y por tanto la función es creciente en ese intervalo. Observando el crecimiento y el decrecimiento de la función, podemos ver que como aquí la función sube y después baja, en el punto menos raíz de 1/2 habría un máximo, y como aquí baja y después sube, en el punto raíz de 1/2 habría un mínimo. Lo hemos señalado aquí, pero recordad que tenemos que calcular el valor de este máximo y este mínimo evaluando estos puntos en la función. También debéis recordar que estos puntos van a ser máximos y mínimos porque son puntos que están en el dominio, ya que el dominio era todo R. Si fueran puntos que no están en el dominio, aunque la función baje y después suba, o suba y después baje, no serían ni máximos ni mínimos. Voy a calcular los valores de estos extremos sustituyendo x igual a menos raíz de 1/2 en la función, que sería 2 por menos raíz de 1/2 elevado a 3, menos 3 por menos raíz de 1/2 más 1. Si no queréis emplear mucho tiempo en hacer estos cálculos, podéis usar directamente la calculadora y sacar un valor aproximado, que en este caso sería 2,4, así que f tiene un máximo en x igual a menos raíz de 1/2 con valor aproximado 2,4. Si hacemos lo mismo para x igual a raíz de 1/2, el valor que obtenemos aproximadamente sería menos 0,4. Entonces, sabiendo que menos raíz de 1/2 es aproximadamente menos 0,7, quedaría por aquí el valor de x. Y como hay un máximo de valor 2,4, si este es 1, este sería 2, pues quedaría un poquito por aquí arriba el dibujo de ese máximo. ¿Vale? Si esto era menos 0,7, si consideramos que esto es 2,4, pues ahí quedaría el máximo. Ahora de todas formas haremos otra gráfica para representar esto. En cuanto al mínimo, pues como raíz de 1/2 es aproximadamente 0,7, que queda por aquí más o menos, y el valor es menos 0,4, pues como esto sería menos 1, menos 0,4 quedaría más o menos a esta altura. Y aquí habría un mínimo, ¿vale? Entonces, aprovechando un poquito todo lo que ya sabemos de la función, parece que va a pasar por aquí, va a pasar por aquí y va a pasar por aquí también, porque tiene que tener su máximo y su mínimo y cumplir que pase por los puntos de corte con el eje X. Entonces, mirando este punto de corte, tiene pinta de que esta función viene desde aquí más o menos. Y ya tenemos un esbozo bastante parecido a la realidad de la gráfica, por supuesto que sí. Ahora nos tocaría estudiar la curvatura. Recordad que para estudiar la curvatura necesitamos la segunda derivada. Pero claro, para la segunda necesitamos tener escrita la primera. Así que la vamos a volver a escribir. La segunda derivada sería 12x y tenemos que ver los puntos donde esta segunda derivada es igual a 0. Y esto sería pues donde 12x es 0, que es solamente en x igual a 0.
También tendríamos que tener en cuenta para hacer la tablilla de la curvatura los puntos que no pertenezcan al dominio, pero claro, en este caso ya sabemos que el dominio es todo R y que no necesitamos atender a ese tipo de puntos. Como el único punto donde se anula la segunda derivada es en x igual a 0, los intervalos que se nos van a formar en esta ocasión son los números menores que 0, es decir, de menos infinito a 0, y los números mayores que 0, es decir, de 0 a más infinito. Para estudiar el signo de esta segunda derivada, escogemos un punto del intervalo menos infinito 0, para empezar, por ejemplo, el menos 1. Lo sustituimos en esta expresión y quedaría 12 por menos 1, que es igual a menos 12, que es negativo. Por tanto, la función es cóncava en este intervalo. Si ahora sustituimos en la segunda derivada un número del intervalo 0 más infinito, por ejemplo el 2, quedaría 12 por 2, que es 24, y es positivo. Así que la función es convexa en ese intervalo. Y si nos fijamos aquí, yo creo que está claro que se cumple, ¿verdad? En toda esta parte, que sería lo correspondiente al intervalo menos infinito 0, la función es cóncava, como decíamos aquí. Y en toda esta parte, que sería lo correspondiente al intervalo 0 más infinito, la función es convexa. Y hay un punto donde cambia la curvatura de cóncava a convexa. ¿Y cuál es ese punto? Pues ese punto es este de aquí, que es el equivalente a x igual a 0. Así que en x igual a 0 hay un punto de inflexión. ¿Y cuál es el valor de ese punto? En este caso ya lo sabíamos porque como coincide en x igual a 0 es el punto de corte con el eje y. Pues el valor del punto de inflexión es evaluar la función en 0, que da 1. Y en efecto, aquí lo tenemos, que su valor es 1. Por tanto, este punto de estudio no solo era de curvatura, sino también de puntos de inflexión. Ya realmente tenemos la gráfica dibujada, solo nos queda señalar un par de cositas más y habríamos acabado. También tendríamos que señalar si la función tiene asíntotas o no, pero ya sabemos que en este caso no hay ninguna porque vertical no habría, ya que no hay ningún punto que anule un denominador y además el dominio es todo R. Horizontal tendríamos que calcular el límite cuando x tiende a más y menos infinito de la función, y esto en el caso de menos infinito sería menos infinito porque si nos fijamos en 2x al cubo menos infinito elevado al cubo es negativo, así que esto tendería a menos infinito. Y en el caso de más infinito, fijándonos también en 2x al cubo, tendería a más infinito. En cualquier caso, no hay asíntota horizontal, porque para que hubiera alguno de estos dos límites debería haber dado un número. Y asíntota oblicua tampoco puede haber porque ya sabéis que necesitábamos que el numerador fuera un grado mayor que el denominador. Y como esta función es un polinomio de grado 3, si consideramos el denominador igual a 1, la diferencia es de 3 grados, así que evidentemente no hay asíntota oblicua. Cuando hacemos un estudio analítico de funciones también es conveniente que hagamos los límites en el infinito, los límites que salgan pues asociados a un número que no esté en el denominador o algo así. En este caso no hay números que no están en el denominador, entonces haríamos los límites en el infinito. Pero es que ya los hemos hecho al intentar ver si había asíntotas horizontales o no. Así que este trabajo ya está listo. Que el límite cuando x tiende a menos infinito va a menos infinito, lo que me indica es que esto que habíamos empezado aquí, sabemos seguro que sigue hacia abajo. Y que el límite cuando x tiende a más infinito va a más infinito, lo que me indica es que esto sabemos seguro que sigue hacia arriba. Antes dije que iba a representar esto en otra gráfica, pero realmente creo que no tiene sentido porque aquí tenemos los puntos de corte señalados. Hemos señalado bien el crecimiento, el decrecimiento y el crecimiento de nuevo. Tenemos el máximo y el mínimo y creo que no es necesario hacer ninguna otra representación. Ya solo nos faltaría ver si la función es simétrica o periódica. Periódica está claro que no es, así que lo escribimos.
porque no es algo que se vaya repitiendo infinitamente. Y simétrica en este caso tampoco es, ¿vale? Porque aunque podáis pensar que doblándola una vez por aquí y otra vez por aquí podría ser, no. Porque fijaos que este mínimo está muy cerquita del eje X y este máximo está muy lejos. O sea que debería estar el máximo quizá aquí para que nos podamos plantear una simetría impar. Y ya sí que hemos acabado. Os dije que íbamos a hacer 2 ejemplos, pero lo dejamos para el siguiente vídeo porque si no este va a ser súper largo.